terrible. Es que ustedes pues recién se conectan, mira, ¿ves? F, jóvenes, les voy a admitir cada cierto tiempo. Haremos los dos primeros ejercicios y luego venimos ahí. Bien, por ejemplo, en la número 1 te dice a ti lo siguiente. Sacas aquí el color azul, mira. Aquí ya no hay margen de error, jóvenes, ¿eh? Ustedes imagínense que estén en su examen o no sé, así que pues ya sabes, no puedes fallar. Nada de, ala, me equivoqué en eso. Nada de esas cosas, jóvenes, fuente, sino. Bien, el primero, por ejemplo, a nosotros nos dice qué cosa. La pregunta aquí es determinar cuáles de los siguientes fenómenos son físicos o químicos, ¿no es cierto? Siempre sabemos, o tienes que saber tú, que las propiedades físicas son las que te van a definir los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Por supuesto, esto serían las propiedades químicas. Entonces, ellos están totalmente relacionados con cambios químicos o con cambios físicos. Tanto las propiedades físicas con físicas y las propiedades químicas con químicas. Eso no se olviden, jóvenes. Entonces, lo único que tienen que darse cuenta ustedes es cuando te están hablando de una propiedad física y cuando te están hablando de una propiedad química. Si tú te das cuenta, entonces ya ahorita todo está hecho, jóvenes. Entonces, aquí, por ejemplo, nos hablan freír un filete de pescado. De hecho, hay una forma más de darse cuenta si te están hablando de un cambio químico o de un cambio físico. Tú tienes que preguntarte, por ejemplo, a ver, después de freír el pescado, ¿esto va a poder volver a ser como antes, jóvenes? Como era inicialmente, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, si la respuesta es que no puede volver a ser como antes, es algo químico, un fenómeno químico. Por esa razón el primero aquí, por ejemplo, va a ser Q. Ya está, le pones Q. Ahora, en el segundo, por ejemplo, te dice a ti qué cosa. Moler granos de café. Pregúntate, ¿esto va a ser químico o físico? Si bien es cierto, cuando vas a moler los granos, pues esto no va a volver a crecer, pero esto no es químico, jóvenes. No siempre todo lo que no vuelve a ser como antes tampoco va a ser físico y químico. Nos recuerden, jóvenes, que química no es absoluto, siempre va a tener casos excepcionales, pero aquí estás moliendo, o sea, nada más estás disminuyendo de tamaño una sustancia que tienes. Entonces, esto, por ejemplo, no va a ser químico, pero claro, vuelve a sembrar esos granos después de haber molido, pues no va a crecer nunca, ¿no es cierto? Es imposible. No lo sé, a ver, voy a probar, jóvenes, pero no creo que crezca. Entonces, esto sería un fenómeno físico, porque nada más estás disminuyendo de tamaño una sustancia que tienes. Bien, ahora, el tercero, por ejemplo, te dice qué cosa, quemar virutas de madera. Cada vez que escuchen el término quemar, jóvenes, jamás se olviden, eso va a ser un fenómeno químico o un cambio químico, porque una vez que quemes algo, nunca va a volver a ser como antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a quedar como ceniza, jóvenes. Entonces, eso no tienes que olvidar nunca, por lo tanto, pues ahí ya te das cuenta que va a ser un cambio químico. Y nada más le pones Q, a ver, terrible. Ahí está. Listo, ¿qué más? Luego tienes el último, el cuarto y último te dice, por ejemplo, arrugar un pedazo de papel. Esto es físico, es fácil de darse cuenta porque después de arrugar esto puedes volver a obtener como era antes, ¿no? Claro, no tan idéntico, pero sigue siendo papel, jóvenes, porque cuando hablamos de un cambio químico tiene que dejar de ser lo que era anteriormente y tiene que convertirse en otra cosa. Ya está, pero el papel cuando lo arrugas sigue siendo papel, joven, entonces sería físico. Muy bien, entonces por esa razón aquí, por ejemplo, tu respuesta sería pues la C de tu carrera, ¿no es cierto? Y marcas, terrible, ¿por qué no me hace caso esto? F, ahí está. Marcas la C y listo, jóvenes, vamos a ir allí a la número 2. Nada más dame un segundo, vamos a admitir a su compañero. Bien, para la siguiente voy a arreglar esto, no voy a admitir yo, vamos a asignar a alguien al que saque mejor nota. No, mentira. En extraordinario no entra química, nada más entra razonamiento matemático y razonamiento verbal. Bien, pasamos acá a la número 2, jóvenes, te dice lo siguiente ahí, por ejemplo. Bueno, esto es un ejercicio, ¿no? No es tan sencillo que digamos, pero ya les he dicho, no les voy a poner siempre facilitos, hay algunos ejercicios que vamos a poner por ahí para que incluyas algo más y con eso pues estés listo también para trabajar. Mira, te dice más o menos así, en una explosión nuclear se liberan 522 petajoules. Ustedes tienen que conocer desde ahora lo que son múltiplos y submúltiplos, si todavía les falta eso, F, pero aquí les voy a dar una pista. Tienen que conocer, por ejemplo, lo que es el EJA, luego tienes que conocer el peta, el tera, luego tienes que conocer el giga, luego tienes que conocer el mega. Bueno, hasta ahí está bien. Luego obviamente sigue el kilo, por ejemplo, y luego vas bajando. Hasta kilo, perfecto. Si se lo conocen esto, bien. Pero tienes que conocer también los negativos. Empiezas, por ejemplo, por el centi, luego tienes el mili, ¿no es cierto? Luego tienes, ¿qué cosa, jóvenes? El micro,
Luego tienes el nano y así sucesivamente. Hasta ahí es suficiente. Yo creo que si te ponen algo de múltiplos y sus múltiplos te van a poner estos. No creo que te pongan el yocto, entre otros que hay, porque estos son bastantes, ¿no es cierto? Entonces tienes que conocer qué cosa, su símbolo. Pero no es difícil. Acá pones una E mayúscula, esto va a ser una P mayúscula, esto va a ser una T mayúscula. Ya sabes, la primera letra, esto sería M y esto sería K mayúscula. Bueno, nunca olvides mi nombre, ¿no? Clever. No, mentira, joven. Bueno, acá en el caso de los negativos todo es minúscula, joven. Esto sería una C minúscula, esto va a ser M minúscula y por acá vas a tener el micro no es una M, es una mu. ¿Te acuerdas del momento magnético? Es igualito el micro, así que esto estamos poniendo con azul, sería esto de acá. Listo, y el nano pues es una N minúscula. Ahora, respecto a sus valores numéricos, también es fácil, sacas este color y vas a decir 10 a la 18. Empiecen por acá, jóvenes. No sé cómo vas a relacionar el EJA con el 18, pero empiecen por ahí. A lo mejor, mira, el 8 puedes poner con X, ¿no? No lo sé, ahí está EJA. No sé, pero siempre busca algo para que nunca olvides por lo menos una referencia y a partir de ahí pues puedes desglosar el resto, jóvenes, porque si van a intentar memorizar también como tales es complicado, yo les entiendo. Entonces aquí le restas 3, sería 10 a la 15 y vas bajando. Esto sería, por ejemplo, 10 a la 12 y sigues bajando, sería 10 a la 9, terrible. Está bien, ¿no? Y luego tienes el mega que sería 10 a la 6. 9 no parece 9, ahora sí. Y luego tienes el kilo que sería 10 al cubo. Muy bien, un ratito, vamos a admitir. Creo que hay alguien ahí esperando. Ah, no, no está. Todo bien. Entonces, esos serían los múltiplos, los positivos. En el caso de los negativos empieza por el centi, es 10 a la menos 2, luego el mili es 10 a la menos 3 y esto pues aumentas de 3 en 3 también, bueno, sería de menos 3 en menos 3. Aquí vas a tener, por ejemplo, menos 6 y esto va a ser menos 9. Esos te pueden preguntar. De hecho, hacer conversiones con esto es fácil cuando quieres convertir de litros a mililitros, es muy rápido. Los otros tipos de conversiones sí son difíciles cuando hablamos, por ejemplo, no sé, cuando quieres convertir onzas a gramos, ahí sí tienes que hacer factor de equivalencia. Para estos casos no, jóvenes. Entonces, esto es lo que tienen que saber, múltiplos y submúltiplos, pase lo que pase, porque puedes utilizar en este tema y también en lo que son las radiaciones electromagnéticas. Ahí también se trabaja mucho esto de acá, múltiplos y submúltiplos. Solamente en esos dos temas, jóvenes, no se preocupen, no aparecen otros temas además. Bien, entonces ya sabes, dice que la energía en este caso va a ser ¿cuánto? 522, vas poniendo eso, peta, recuerda que peta aquí está, mira, vamos a reemplazar de una vez, 10 a la 15, algunos se olvidan eso y ya fueron, ¿no? Entonces estamos trabajando en joules. Listo, si además se recoge 14,2, mira, este es el material radioactivo que tú tienes, más o menos así, entonces aquí va a ocurrir una explosión, bueno, esto vamos a poner amarillo, terrible, no hay amarillo, ¿no? Pero aquí todo hay, jóvenes, tú nada más pide lo que quieres, sale todo. Bien, entonces, no se ve, ¿no? Pero fuentes, jóvenes. En el video sí se va a ver clarito. Bien, entonces, ocurre una explosión y dice que vas a recoger 14,2, o sea, hay una parte de este material radioactivo que va a quedar 14,2 kilogramos y la otra parte, que sería esto de acá, eso se convierte en energía, jóvenes, y esa energía es lo que te están dando allí arriba. Vamos a poner dos flechas, jóvenes. Entonces, la pregunta aquí es, de sustancia residual, ¿qué porcentaje de la masa se transformó en energía? Sabemos que la parte que se convierte en energía es este lado, entonces tú tienes que responder pero en porcentaje. Ahora, ¿cómo te das cuenta esto también? Por ejemplo, fácil, cuando te hablan de porcentaje siempre trabaja la parte que te piden en porcentaje, esto le vamos a llamar m de x, entonces pones m de x sobre ¿qué? Sobre el m total, y el m total, bueno, pues ahí le vamos a poner, esta es una llave que abarca todo. Terrible, a ver, me vas a dar un segundo, así no nos vamos a entender. Está muy pegado, espérame un segundo. Listo, ahí está, esto sería tu m total, ¿no es cierto? Entonces, estábamos diciendo el porcentaje de masa de m de x, la parte que nos pide sería ese m de x, la parte sobre el total, que sería m sub t, por 100%. Eso es lo que tienes que encontrar. Para responder necesitas la masa total y la masa que se convierte en energía. Estos son varios cálculos, ya les he dicho, esto no es una fija, esto es para recordar varios conceptos de materia y energía, nada más, jóvenes. Muy bien, dame un segundo, vamos a admitir a su compañero, ya está. Entonces, una vez que sabes qué es lo que estás buscando, es sencillo, puedes empezar a trabajar lo que necesitas. A ver, con la energía vamos a calcular, por ejemplo, m de x, vas a decir energía es igual mc al cuadrado, ¿no es cierto? Pues reemplacen todo lo que tienen, jóvenes. A ver, la energía dice que es 522 peta, vamos a poner 10 a la 15
Igual, la masa, no sabemos cuánto es, vamos a calcular por la velocidad de la luz. Como se olviden esto, jóvenes, el día de su examen terrible, porque saben ustedes que la velocidad tiene dos valores, tanto para Joule y para ergios, ¿no es cierto? Si se acuerdan bien, si no, pues ahora sería la última vez que lo vas a ver, ya en alguna academia más, cuánto vale para Joule, porque aquí estamos hablando de Joule, 3 por 10 a la 8, ¿no es cierto? Metros por segundo. Bueno, todo eso al cuadrado, esa es la fórmula general que tienes y vas a calcular aquí cuánto vale tu masa. ¿Cuánto sale, jóvenes? Tercia sería 1, ¿no? Y te va a sobrar ¿cuánto? 22, sería 7 por 3, 21, 4, 174. ¿Saben qué, jóvenes? El día de su examen no van a hacer eso. Lo van a dejar así, seguramente por ahí se va a simplificar, lo más probable. Bien, lo voy a dejar yo 522 entre 9. Aquí tienes 10 a la 15, esto se va a ir con 10 a la 15, o sea, te estaría dando 10 a la menos 1. Bueno, eso ya es algebraico más bien, jóvenes. Si no me estás siguiendo ahí, pues te falta un poco de álgebra, pero yo sé que sí, la mayoría me sigue hasta acá, ¿no es cierto? Bien, ya tienes la masa m de x y luego pues ahora reemplazas nada más a tu relación que tienes ahí. Vamos a terminar con este color, jóvenes. En conclusión, el porcentaje de m sería igual a ¿cuánto? M de x acabas de calcular, sería 522 por 10 a la menos 1 y abajo tienes el 9 y la masa total. Bien, acá tienen que calcular, quieran o no, jóvenes, esa masa, porque si no, ¿cómo vas a calcular la masa total? Imagino que cuando sale, a ver, 522 entre 9 te va a salir 5,8, ¿no? Ok, vamos a reemplazar eso directo, jóvenes. Es que aquí no te ayuda a dejarlo ahí, porque tienes que calcular la masa total. Entonces, esto te está saliendo 5,8 kilogramos, porque estamos trabajando en joules. Muy bien, entonces la parte de abajo es lo que tenemos que averiguar. De momento voy a borrar todavía esto de aquí, jóvenes, y voy a hacer lo siguiente. Mira. Entonces vas a decir, ¿cuánto va a ser tu masa total? Sería los 14,2 que estás recogiendo, porque eso es lo que te sobra, ¿no es cierto? La masa remanente, 14,2 más los 5,8 que ha reaccionado. Eso sería la masa total. ¿Cuánto te va a dar esto? 20, ¿no? Exacto, 20 kilogramos. Listo, ahora sí puedes responder. En conclusión, el porcentaje de masa va a ser ¿cuánto? La masa que reacciona, que va a ser 5,8 por 20 por 100%. Muy bien, y ya tendrías la respuesta. Eso te va a salir ¿cuánto? 0, 0, mitad, 29, 29%, ¿no es cierto? 29%. Listo, entonces, eso sería un ejercicio de energía. Es igual a mc al cuadrado. Por supuesto que a ti no te van a pedir todos esos cálculos, puede preguntarte, no sé, hasta aquí, hasta la masa nada más, o hasta la masa total, pero no creo que te pregunten ya por el porcentaje, con eso pues te están cargando muchos cálculos. Pero bueno, jóvenes, eso sería entonces la pregunta número 2, nos vamos a ir a la siguiente y veamos qué nos dice. A ver. Bien, en la número 1 se repite, ¿no? Trágico, no hemos corregido la enumeración. Entonces hay más ejercicios. F, jóvenes, a ver, ¿qué nos dice acá? Lo siguiente. Marque lo que corresponde a un cambio físico. Bien, vamos a poner solución por acá. Recuerden físico, ya saben. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? De hecho, denme la respuesta mientras yo voy a admitir a Ivo. F de Fs. Bien, el primero, por ejemplo, te dice lo siguiente. Obtención del vinagre a partir del vino. ¿Eso será físico o químico, jóvenes? Es obvio que es químico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recuerden, para obtener vinagre hay como, ¿cómo se dice esto? Como una bacteria, creo que se llama, una bacteria, no recuerdo su nombre, pero este hace que, bueno, pues ocurra la fermentación y gracias a eso pues vas a obtener el vinagre a partir del vino. En otras palabras, en la alternativa ocurre algo que se llama fermentación. Muy bien. En todo caso, recuerda, fermentación era una propiedad química y esto estaría relacionado con un cambio químico, con un fenómeno químico, jóvenes. Por lo tanto, esto sería Q. Pasamos a la B, por ejemplo, ahí que te están diciendo. En la B dice extracción de sal común del agua de mar. No lo sé, yo lo voy a dejar de momento y me voy a ir a la C. En la C te dice, por ejemplo, combustión de la gasolina. Como te olvides también el término combustión el día de tu examen,
Terrible, porque combustión siempre relacionen con una propiedad química o con un cambio químico o con un fenómeno químico. Todo químico, lo que es el término combustión, igual lo que es la fermentación. En la D, por ejemplo, te dice a ti qué cosa, oxidación de un alambre de hierro. Ya saben, este término también, lo que es oxidación, ahorita les pongo el resto de los términos, es o está relacionado con un cambio químico. Es una propiedad química, jóvenes. Y ya les he dicho, propiedad química con cambio químico, con fenómeno químico. ¿Qué más? En la alternativa E, por ejemplo, tienes ahí descomposición del agua por acción de la corriente eléctrica. Cuando te encuentres con este término de descomposición, también es una propiedad química o puedes relacionar con un fenómeno químico o cambio químico. No te olvides, entonces ahí está, descomposición. Vamos a agregar el resto de los términos por acá: fermentación, combustión, oxidación, descomposición. El otro sería, por ejemplo, reducción, ¿no es cierto? Lo que tú respiras, eso también es una propiedad química, entonces estaría relacionado con cambio químico. Respiración, la digestión. ¿Qué más, jóvenes? Luego tienes la fotosíntesis también, síntesis, y después tienes lo que es, ¿qué más tenemos aquí? La titulación o neutralización. Titulación, puedes poner aquí al costado neutralización, neutralización. Terrible. Bueno, ahí abajo no se puede escribir, es que aquí no me queda mucho espacio, jóvenes. Entonces, algo más que nos estamos olvidando. A ver, descomposición, reducción, combustión. Debe haber alguno más, pero ahí están los más comunes, jóvenes. Entonces, esos términos, ya sabes, trata de relacionar con una propiedad química, en todo caso con un fenómeno químico o con un cambio químico. Jamás se olviden, jóvenes. Bueno, entonces aquí la que te queda sería la B, extracción de la sal común del agua de mar. Recuerda que sal y agua hacen una solución homogénea, ¿no es cierto? Estamos hablando de soluciones y tú sabes que las soluciones pueden separarse mediante procesos físicos, como la destilación. Entonces, en todo caso, esto no es un fenómeno químico, simplemente sería un fenómeno físico. Por esa razón aquí la respuesta sería la alternativa, bueno, la B. Y marquen eso, jóvenes. Y nos vamos a ir a la siguiente página. Bueno, si quieren pueden tomarle captura, si no, no pasa nada, jóvenes, porque ya saben, aquí pues tienen todo el contenido abierto, o sea, se les va a enviar el solucionario. Muy bien, jóvenes. Así que yo voy a bajar por acá. No sé por qué no puedo escribir ahora bien, jóvenes. F de FC. Bien, pasamos aquí a la número 2, jóvenes. Te dice, recién estamos en la 2, terrible. Bueno, dadas las siguientes ocurrencias, señale cuáles son fenómenos químicos y cuáles son fenómenos físicos, perdón. No sé por qué, pero siento que va a venir algo de físicos y químicos, joven. Esta noche acabo de soñarlo, por eso he puesto ahí. Hay varios de ese tipo. El primero, por ejemplo, te dice a ti lo siguiente. Voy a sacar el color azul porque ya sabemos, para resolver sería ese color. El punto de ebullición del alcohol etílico es 78. Cuando hablamos de la temperatura de ebullición, ustedes saben que eso es una propiedad física, ¿no es cierto? Así que todo lo físico está relacionado con lo físico. Esto no va a ser una propiedad química ni un fenómeno químico, nada de eso. Igual a temperatura de fusión. Entonces le vamos a poner F. Muy bien, ahora en el segundo, por ejemplo, te dice a ti qué cosa, la cocción de un alimento. Eso ya hemos visto en la parte de freír el pescado, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ser obviamente químico, así que yo le voy a poner Q. Muy bien, ¿qué más te dice? Luego, por ejemplo, dice la evaporación de un charco de agua. Esto, ahora que lo recuerdo, está en la práctica de CEPU, del CEPU anterior, ¿no es cierto? La evaporación de un charco de agua, jóvenes, ¿qué cosas? Es un fenómeno físico porque se está evaporando. Nunca olviden, jóvenes, aquí te lo voy a anotar, cada vez que te hablen de cambios de estado, y ustedes saben qué es cambios de estado, ¿no es cierto? Si no, ahorita te explico. Lo que son cambios de estado son cuando pasa de líquido a sólido, de sólido a gas. Esos son cambios de estado. ¿Cómo se llaman? Bueno, ustedes recuerden el nombre: evaporación, sublimación, fusión, licuación. Todo eso son cambios de estado. Todos ellos son fenómenos físicos. Cuidado, ese día te vas a confundir. Normalmente confunden la deposición, ¿no? No sé por qué, pero la deposición es un cambio de estado, jóvenes. Así que no me pongas un cambio químico. Pero F, jóvenes, entonces no se olviden, cambio de estado va a ser físico y acá te ponen pues la evaporación, es un cambio de estado. Ahora el cuarto, por ejemplo, te está diciendo a ti la infección de una herida. La infección, bueno, eso puedes agregar a esa lista de palabras que hemos puesto en la pregunta número 1 y ya está. Entonces infección es obviamente químico, jóvenes.
Muy bien, entonces ahí tienes la respuesta, sería la alternativa A de tu amorcito. Igual marcas ahí y nos vamos a ir aquí a la número 3 y veamos qué nos dice ahí, por ejemplo. Nada más dame un segundo, voy a fijarme si hay alguien para admitir. No hay nadie, jóvenes. F de Fs. En la 3, por ejemplo, te dice a ti, ¿cuál de los siguientes no es un cambio químico? En la 2 trabajaste físico, ahora te toca químico. No es un cambio químico. Incluso ahí se equivocan ustedes, ¿no? O sea, buscan todo ahí y, no sé, marcan físico. No sé por qué, pero fuentes, jóvenes. Bien, el primero, por ejemplo, nos dice a nosotros qué cosa. Calentamiento del cobre en el aire. Solo estás calentando, jóvenes, como siempre. Así que esto no es un cambio químico, es un cambio físico. No está pasando nada. Recuerden que para que ocurra un cambio químico tiene que convertirse en otra cosa. Tiene que ser totalmente distinto a lo que era inicialmente, ¿no es cierto? Entonces nada que ver. En la B, por ejemplo, te hablan a ti de la combustión. Ahora sí ya no puedes fallar, ¿no? O sea, donde veas combustión es obvio que va a ser químico. Ahí te dice combustión de la gasolina. Y a ti te estaban preguntando cuál de los siguientes no es un cambio químico. De hecho ya tenemos la respuesta, ¿no? O sea, tampoco hay ahí mucho que buscar. Ok, ¿qué más? Bueno, marquen eso, jóvenes, y ya está. Y el resto ustedes lo van a analizar. Y nos vamos a ir ahí a la siguiente. En la 3, ¿qué te dice, joven? ¿Hay otra vez 3? No entiendo qué está pasando con la enumeración, jóvenes. Ahora déjenme ver. Yo recuerdo haber corregido esa parte. Me parece que a partir de ahí sí se arregla todo. Sí, está continuado. Pero bueno, se repite el 3, ¿no? Muy bien, jóvenes, mira, en la número 3 otra vez te dice lo siguiente, ¿cuál de los siguientes cambios se considera físico? Ya está, ese tiene que ser el último, seguramente. Bien, ahora les toca a ustedes, jóvenes. Mientras yo, no sé por qué por WhatsApp no entran. A ver, un segundo, jóvenes. Bien. Dice, ¿cuál de los siguientes cambios se considera físico? El primero dice pérdida de brillo metálico de la plata. Ya sabemos que va a perder su brillo cuando, jóvenes, cuando esto va a empezar a oxidarse, ¿no es cierto? Así que F, esto va a ser químico. En la B, por ejemplo, te dice a ti calentamiento de los filamentos de una lámpara para producir luz. Ok, yo lo voy a dejar y voy a pasarme a la C. En la C te dice, por ejemplo, quemar hidrógeno. Bueno, vas a quemar, ya sabes este término, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ser químico. Y luego, ¿qué más te dice? En la D te dice, por ejemplo, oxidación. Bueno, pues ahora ya no caigan. El término oxidación ya hemos relacionado con propiedades químicas, entonces está ahí sencillo. En la E, por ejemplo, te dice qué cosa. Esto sería químico, y químico, la oxidación de metales. Bueno, otra vez aparece, ¿no? Entonces, con esos términos, yo creo que sí pueden responder cualquier pregunta relacionada a esto. Calentamiento de los filamentos de una lámpara para producir luz. No sé si alguna vez han hecho un mechero, puede ser o no. Por ejemplo, esto se hace normalmente con el queroseno, puedes trabajar también con el alcohol, ¿no? O sea, pones ahí un algodón y, no sé, en un recipiente, en la lata de la leche, pones ahí el algodón y abajo pones el alcohol en el recipiente y pues algo parecido. A eso se refiere calentamiento de los filamentos. El algodón sería nuestro filamento de una lámpara para producir luz. Bueno, esto también no confundan, jóvenes, ¿no? Porque algunos pueden confundir esto con combustión. Si bien es cierto, el alcohol o el queroseno es un hidrocarburo, ¿no es cierto? Entonces trabajamos en química orgánica, ahí estaría ocurriendo una combustión, pero es que no se refieren a eso exactamente, simplemente al calentamiento. Eso no es pues una reacción química ni nada, solamente está subiendo de temperatura ahí. Bueno, jóvenes, eso sería entonces la número 3 y nos vamos a ir a la siguiente página y veamos qué nos dice, por ejemplo, aquí. Sí, a partir de ahí ya se normaliza la enumeración, jóvenes. ¿Qué esperabas? Solución por acá y también ponemos por aquí. Bien, mira, en la 4 te dice completar el siguiente párrafo. Un cambio físico es un cambio debido a una causa externa a la sustancia examinada. El efecto desaparecerá cuando la causa cese, por lo tanto no se altera la... ¿Qué cosa, jóvenes? ¿Qué no se altera cuando hablamos de una
de un fenómeno físico. Las propiedades, en ningún momento hemos mencionado eso. La composición, la masa, la energía cinética. Está fácil, ¿no es cierto, jóvenes? La composición del cuerpo. Eso sigue sin alterar, sigue siendo lo mismo. No se olviden, jóvenes. Por lo tanto, marquen eso nada más ahí y ya está. Y el último, jóvenes, no, creo que es la 6 más. En la 5 te dice identificar un cambio físico. Ahí hay varias alternativas que son confusas, jóvenes, así que tienes 30 segundos, de hecho 20 segundos, para ver cuál puede ser tu respuesta. Mientras yo, pues veo cómo sufren. Que imagino que algunos ya se lo saben, pero bueno. En la A que nos dice, por ejemplo, a nosotros, inflamabilidad. ¿Será físico o químico, jóvenes? Ya le identificaron, ¿no es cierto? La siguiente vamos a hacer por Zoom, jóvenes, para que envíen su respuesta por privado. Dice que es la de... Se votan. No, está bien, jóvenes. Inflamabilidad. No sé, si estás en el grifo, ya sabes. Si vas fumando, ¡pum! Eso se refiere a inflamabilidad, ¿no es cierto? La volatilización, nada que ver. En algún momento habíamos comentado sobre la volatilización. Si tú dejas, por ejemplo, el alcohol ahí abierto, sabes que esto se va a volatilizar. Se va a empezar, como quien dice, a evaporar y pues te va a quedar cada vez menos alcohol. Entonces eso nada más es físico, así que eso sería tu respuesta. Por eso han dicho, imagino, la D. El resto más bien es químico, ¿no? Inflamabilidad. ¿Qué tan rápido va a prender el fuego? Para que me entiendas mejor. Y la corrosión pues está relacionado con lo que es oxidación o reducción, y luego tienes la oxidación, pues ahí está más claro, eso tiene que ser químico. Y luego tienes la combustión también, eso también ya sabes, es una propiedad química, estaría relacionado con fenómenos químicos. Muy bien, jóvenes, entonces marcas ahí la D y eres feliz. Bueno, pasamos aquí a las 6, jóvenes. En las 6, ¿qué te dice? ¿Cuáles de los siguientes cambios se consideran químicos? En la alternativa que te ponen cambio de los estados de agregación, punto de fusión del hielo, inflamabilidad del alcohol, condensación del vapor de agua, sublimación del hielo seco. Ahí tienes que buscar un cambio químico. ¿Se acuerdan de este término, jóvenes, de la alternativa A, de la número 5? Pues ya está, ahí tienes la respuesta en todo caso. A ver, yo lo voy a borrar, nada más quería hacerte recordar. Mira, en la A, por ejemplo, dice cambio de estados de agregación. Ya sabemos, eso es cuando cambia de estado, de sólido a líquido, de líquido a gas, o como tú quieras. Cambios de estado, eso eran fenómenos físicos, nunca olvides, así que esa no es tu respuesta. Punto de fusión del hielo, nada más se refiere ahí al punto de fusión, que sería 0 grados, ¿no es cierto? Y luego tienes inflamabilidad del alcohol, esa sería tu respuesta, vas marcando. Y luego tienes condensación del vapor de agua. Eso también es un cambio de estado, ¿no es cierto? Así que nada que ver. Y el último dicen sublimación del hielo seco. Sublimación de hielo seco es el paso de sólido a gas, jóvenes, así que eso también es un cambio de estado. Por nada va a ser entonces un fenómeno químico. Enfriamiento es químico. Tienes que ser más específico. Si solamente me dices enfriamiento, tomaríamos como calentamiento. Así que tendría que ser físico nada más. Bueno, aquí sería entonces la C y marcamos eso, jóvenes. Bueno, hemos sobrado mucho espacio, no hay mucho que escribir ahí, pero bueno, jóvenes. Enfriamiento de un trozo de hierro. ¿Eso dónde sale? F de Fs. Tienes que considerar físico, solo estás enfriando. Imagino que lo han calentado ahí y luego vas a enfriar. Bien, pasamos ahí, jóvenes. ¿Nos gana el tiempo? No, vamos bien, jóvenes. Sí, terminamos. Bien, vamos a ir un poco más rápido en todo caso. Solución por acá, igual por aquí. Bien, en la 7 dice los cambios químicos se caracterizan por cambios energéticos. A que ahí cae la mayoría, jóvenes. Estoy segurísimo. A ver, ¿cuál es la respuesta en la número 7, jóvenes? Cambios energéticos, jóvenes. Te están hablando de cambios químicos. Ahí está involucrado la energía, jóvenes. Así que sí va a existir lo que son cambios energéticos.
No te vayas a olvidar, así que el primero sí, yo le voy a poner sí. En el segundo te dicen a ti, por ejemplo, que ocurrir solo en los elementos químicos. Eso será verdad o falso, jóvenes. Ya sabemos, además, yo les había dicho cuando te encuentres con el término solo, siempre, todos, únicamente, suele ser falso, ¿no es cierto? Aquí te está diciendo solo ocurre en los elementos químicos, no necesariamente, también ocurre en compuestos, en sustancias, no solo en elementos químicos, así que está nada que ver, le vas a poner no. Ahora, el tercero te dice, por ejemplo, a ti qué cosa, cambios en la composición de la materia. Eso había una pregunta hace ratito, ¿no es cierto? Sufre cambios. Bueno, creo que era hacía referencia a las propiedades o fenómenos físicos, no hacía cambios en la composición. Los químicos sí hacen cambios en la composición de la materia. Aquí nos hablan de químicos, por lo tanto el tercero sí tiene que ser, le pones ahí un sí. El cuarto te dice a ti cambios de color. No necesariamente va a pasar esto en todo, si bien es cierto en algunos casos sí, pero aquí tenemos que hablar por lo menos de manera general. Claro, la pregunta es general. Los cambios químicos se caracterizan por, no te están hablando específicamente. Claro, en algunos casos sí va a ocurrir con cambio químico, por ejemplo con oxidación, ya sabemos cuando cortas ahí la manzana, pues esto se va a cambiar de color, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sería algo específico, eso sería en los metales, por ejemplo, pero de manera general no siempre va a pasar esto, así que esa no vas a considerar. Y en el quinto te dice, por ejemplo, ¿qué cosa? Cambios en las propiedades. Sabemos que cuando ocurre un fenómeno químico, obviamente obtienes algo nuevo que tiene propiedades distintas a lo que tenías inicialmente. O sea, sí, cambios en las propiedades tiene que ser yes, muy bien, pones ahí eso. Listo, entonces aquí tu respuesta, por ejemplo, sería pues 1, 3, 5, la alternativa C. Y marcarán eso. Muy bien, jovencitos, pasamos aquí a la número 4 y veamos qué nos dice. No vaya a ser que tu video no se esté grabando, terrible. Bueno, ahí sí me voy. Sí se está grabando, no se preocupen, jóvenes. Bien, en la número 8 te dice, por ejemplo, a ti indicar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Muy bien. Sacamos esto y empezamos a trabajar. Dice, toda sustancia es un compuesto, jóvenes. Ya sabemos, si no sabes qué responder, ya les he dicho, donde te encuentres con este término, todo, solo, únicamente, siempre ponle falso, generalmente suele ser falso, y acá te está diciendo, toda sustancia es un compuesto. Nelson, cuando hablamos nosotros de las sustancias simples, ¿tú te acuerdas, no es cierto, que era una sustancia simple? Está formado por un solo elemento, hidrógeno 2, oxígeno 2, lo que tú quieras, pero está formado por un solo elemento. Entonces, cuando te hablan de sustancias, es un compuesto siempre. Toda sustancia es un compuesto, no, puede ser una sustancia simple. Compuesto es cuando hablamos de dos o más elementos. Por lo tanto, el primero va a ser fuentes. Ahora, en el segundo, por ejemplo, te dice a ti qué cosa. Las soluciones son mezclas homogéneas. Las soluciones, por supuesto que son mezclas homogéneas, porque las soluciones... Para que sean soluciones, la condición es que sean mezclas homogéneas, jóvenes, no se olviden. Entonces, si son mezclas heterogéneas, estas no van a ser soluciones. Por esa razón, esto va a ser verdad. Bien, en el tercero, por ejemplo, te dice a ti, en las mezclas heterogéneas se presentan varias fases. Por supuesto que sí, porque estas pues no se van a mezclar. Cada uno va por su lado, ¿no es cierto? Como ustedes. Entonces esto sería verdad también y le pones una V. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la alternativa D. Marquen eso, jóvenes, y nos vamos ahí a la número 9. En la 9, ¿qué te dice, por ejemplo? Con relación a mezclas y compuestos, marque la alternativa falsa. Bien, ustedes saben, por ejemplo, cómo te das cuenta de una mezcla y de un compuesto. Siempre tenías que hacerte esta pregunta, ¿no es cierto? Para que te des cuenta si es un compuesto, tienes que preguntarte si tiene fórmula o una representación simbólica. Si la respuesta es sí, entonces ya sabes, es compuesto. Si la respuesta es no, entonces automáticamente lo cambias ahí a la mezcla. Luego ya analizas si esta va a ser homogénea o puede ser heterogénea. Aunque me parece que eso no te preguntan eso, pero igual valga ahí alguna información adicional. Bien, en la alternativa, por ejemplo, dice, las mezclas se pueden separar por medios físicos, ¿verdad o falso? Claro que sí, hace rato habíamos dicho, los compuestos son las que se van a separar por procedimientos químicos o por procesos químicos, las mezclas mediante procesos físicos. No te vayas a olvidar, por lo tanto la alternativa sería verdad. Muy bien, no estamos escribiendo mucho porque si no vamos a demorar un poco más y además como van a tener su video, pues normal, lo escuchan ahí otra vez para que repasen. Bien, en la B que te dice, por ejemplo, las mezclas homogéneas conservan sus propiedades físicas. Nunca olviden eso también, las mezclas siempre mantienen sus propiedades de los componentes. Por cierto, digamos si tú tienes una solución, o sea una mezcla homogénea,
estas van a ser, sus propiedades van a ser igual a la de sus componentes, no va a cambiar. En cambio, cuando hablamos de una sustancia, ya sea una sustancia compuesta, sus propiedades van a ser totalmente distintas a sus componentes, ¿no es cierto? Eso también suelen preguntar, así que no te olvides. Repito, jóvenes, en las mezclas las propiedades pues se mantienen de sus componentes. En compuestos no, cambian por completo. Bueno, entonces esto también sería verdad, así que le pones una V y pasamos a la C. En la C te dicen a ti, las mezclas homogéneas conservan sus propiedades químicas. Eso ya hemos analizado, creo. Las mezclas homogéneas conservan su... Claro, eso también está bien, tanto las físicas o las químicas, todas sus propiedades van a conservar, jóvenes. Pasamos a la D. En la D, ¿qué te dicen? Los compuestos son combinaciones químicas de dos o más sustancias. Cuidado con ese término, jóvenes. Si por ahí yo te cambio este término por los compuestos son mezclas de dos o más elementos. Tú sabes que compuestos ya pues dos o más elementos. Por ahí puedes guiarte, pero si yo te pongo mezcla, pues ya te estoy arruinando la vida, ¿no es cierto? Tienes que relacionar con combinaciones o con reacciones. Algo va por ahí, están ligados. Entonces no te olvides, esto sería verdad también, cuidado con ese término. Y luego tienes en la alternativa E, por ejemplo, que te dice las mezclas presentan propiedades independientes de su origen. Si esto fuera verdad, jóvenes, entonces esta alternativa, la B y la C, se tendría que caer, ¿no? Porque claro, aquí te está diciendo las mezclas presentan propiedades independientes, o sea, distintas a la de su origen, ¿no? Jóvenes, las mezclas conservan sus propiedades de sus componentes, así que esta tiene que ser la respuesta. Esto es falso, como ustedes. Entonces pues marcas nada más. Y muy bien, jovencitos, eso sería entonces la pregunta número 9 y nos vamos a trasladar ahí a la siguiente página. Ya les he dicho, no es necesario que tomen captura, al final se lo voy a enviar la resolución, jóvenes. Está grabando todo bien, sí, nada más está muy abajo esto. Ahí está bien. En la 3 no es un cambio químico. ¿Qué número era eso, Yair? Me envías el número. ¿Y por qué marco otra cosa? Activen su micrófono, jóvenes, para escucharlos al instante, porque luego ya no sé de qué ejercicio me hablan. Luego regresamos, ok. Igual, me avisas. Ok, jóvenes, ¿cuáles son? Aquí la pregunta, ¿cuál de las alternativas presenta una propiedad extensiva? Ya saben que las extensivas dependen de la masa, ¿no es cierto? Tenías que relacionar con tu ex ahí, porque ya sabemos que dependes todavía. Entonces, corrosión de los metales, luego tienes dureza de los minerales, combustión de la gasolina, volumen de los cuerpos, viscosidad de los líquidos. ¿Cuál va a ser una propiedad extensiva? Pues yo voy a sacar este color y analizamos. A ver, corrosión ya sabemos, no va a ser una propiedad extensiva porque esto no depende de la masa, es independiente, así que esto va a ser intensiva. Luego tienes en la B, por ejemplo, dureza de los minerales. Ustedes, bueno, los que van a estudiar, no sé, como civil o como minas, los de geología también, los de ingeniería, los de ciencias, los de biomédicas no tanto, ustedes tienen que saber que hay una escala de Moore que ya está definido para cada sustancia. Hay elementos que hacen referencia a cada valor, entonces pues estos no dependen de la masa, jóvenes, ya está definido, jóvenes, así que nada que ver, sería intensiva también. Luego en la C, por ejemplo, tienes ahí combustión de la gasolina. Combustión, jóvenes, no importa qué cantidad de gasolina tengas, es obvio que va a combustionar, ¿no es cierto? Así que eso también sería intensiva, no depende de la masa. Y luego tienes en la D, ¿qué cosa? Volumen de los cuerpos. Es obvio, ¿no? Eso sí es extensiva. ¿Por qué, jóvenes? Porque mientras más masa tenga un cuerpo, es obvio que va a tener mayor volumen. En todo caso sería extensiva. Y terminamos con la E, jóvenes, te dice viscosidad. Ya sabemos que la viscosidad tampoco es extensiva, es intensiva. No se olviden, jóvenes, al igual que la densidad. Muy bien, ahí está, jóvenes.
Y pasamos aquí a la siguiente, jóvenes. En la 11, ¿qué te dice? Un analista químico recibe, bueno, ese ejercicio se sale por ahí, ¿no es cierto? En la práctica de CEPU, no sé si en esta o en la anterior, pero F sí, no recuerdo. Bien, el primero te dice, de hecho aquí ya te lo dan las propiedades de resaltados, en la práctica no salía resaltado, pero bueno, pues tienes ahí la ventaja. Te hablan de qué? Del volumen, ahí va uno, densidad maleable. La pregunta aquí, jóvenes, directo, a ver, te hablan aquí, vamos a resaltar las respuestas nada más. La pregunta es cuántas propiedades intensivas se han descrito, las que no dependen de la masa. El volumen es obvio que depende de la masa, jóvenes, a mayor masa, mayor volumen. La densidad es una propiedad intensiva, no olviden, maleable también es capacidad de hacerse láminas, y luego tienes alto brillo, o sea, el brillo tendría que ser también una propiedad intensiva, ¿no es cierto? No depende de la masa. Reactividad tampoco, ahí tienes otro, y luego tienes la oxidación. La oxidación tampoco depende de la masa, jóvenes. Los metales se oxidan, no importa qué cantidad tengas, van a seguir oxidándose. Tienes que preguntarte siempre, a ver, si disminuyo la cantidad de esto, no sé, pones un ejemplo, algo, va a pasar o va a seguir oxidándose, o cualquier otra propiedad que te mencionen. Si la respuesta es sí, pues entonces tiene que ser intensiva, no depende de la masa. Bueno, jóvenes, entonces aquí tendrías 1, 2, 3, 4, 5, así que marcas la A de tu amorcito, otra vez. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería, por ejemplo, la número 11, y nos vamos a ir aquí a la siguiente página. Ok, ahí termina, me parece, todo lo que es materia y energía, a menos que por ahí abajo aparezca algo más. Pero en la 12 tienes un ejercicio. Ahí tienes que hacer una corrección, esto de aquí que estás viendo. Aquí no sale, ¿no? Tiene que ser el exponente, jóvenes. Igual eso. Ok, mira, ¿qué te dice? El lanzamiento, no, al lanzarlo al espacio, dice, un cuerpo tiene una energía de tanto. Tienes una energía inicial. O sea, tienes ahí un cuerpo y dice que su energía sería igual a ¿cuánto? 9 por 10 a la 14, ¿qué cosa? Joules, ¿no es cierto? ¿Qué más te dice? Al lanzarlo al espacio su energía aumenta, dice que su energía aumenta. No te dice que su energía, bueno, se convierte en tanto, dice que va a aumentar en cuánto. Ahí está, delta de E sería el incremento, 4,5 por 10 a la 14 joules. Ya está. Esa es la otra información que tienes. La pregunta aquí es, determine la velocidad final del cuerpo. Aquí no trabajamos velocidad final, ¿no es cierto? Nada más trabajamos velocidad. Y tú sabes que la velocidad, aquí te lo voy a poner ya que tenemos espacio, es igual a, ¿qué, jóvenes? A la raíz de 1 menos masa inicial sobre masa final, todo eso al cuadrado, por la velocidad de la luz. Muy bien, entonces, tú necesitas, ¿qué cosa? Esta relación, masa inicial sobre masa final. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, lo único que vas a hacer aquí es aplicar estos datos que tienes. Mira, esto sería tu energía inicial, ¿no es cierto? ¿Por qué no ha cambiado de color? Terrible. Bien, entonces necesitamos averiguar la energía final. ¿Por qué? Con la energía inicial puedes calcular tu masa inicial por C al cuadrado, y con la energía final podrías calcular, ¿qué cosa? La masa final, cosa que ya tienes esta relación, y el resto pues ya sería historia, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer sería lo siguiente. Tú sabes que energía, por lo menos delta de E va a ser igual a, ¿qué, jóvenes? A la energía final menos la energía inicial. Todo eso debería darte 4,5. Bueno, esto nada más referencial, algunos ya lo pueden sumar directo. 9 más 4,5 te va a dar la energía final. En fin, jóvenes, a ver, vamos a seguir todo lo que estamos trabajando acá. Energía delta de E sería ¿cuánto? 4,5 por 10 a la 14 joule, ¿no es cierto? Tu energía inicial, ¿cuánto es? 9 por 10 a la 14, vas sumando, entonces tu energía final, bueno, pues sería ¿cuánto? 13,5 por 10 a la 14 joules, ¿no es cierto?
Muy bien, entonces ahí ya tienes la energía final. Ahora pues lo que voy a hacer sería dividir nada más. Voy a poner aquí. Energía inicial va a ser ¿cuánto? 9 por 10 a la 14. Está en Joule, lo voy a dejar, jóvenes, igual masa inicial por velocidad de la luz. La energía final, tú sabes que va a ser igual a 13,5 por 10 a la 14. Eso sería igual a la masa final por C. Y aquí pues lo que vamos a hacer sería esto, ¿no? Dividimos. Bueno, no tenemos mucho espacio, de hecho sí tenemos, pero no sé por qué pusimos juntos. Esto y esto se van, esto y esto se van. ¿Y qué creen? Bueno, ahí tienes la relación masa inicial sobre masa final. Bueno, pues aquí reemplazas nada más y se acabó, ¿viste? Entonces dices, la velocidad sería igual a la raíz de ¿cuánto? De 1 menos masa inicial sobre masa final sería 9 sobre 13,5, todo eso al cuadrado. ¿Por cuánto, jóvenes? Por la velocidad de la luz. Aquí ustedes van a operar y me dicen cuánto sale tu velocidad. A ver, cuánto sale, por cierto. Sale exacto, ¿no? Te va a salir raíz de 5 tercios. Ok, vamos a borrar esto. Ya te digo, en tu examen seguramente va a venir números que tú puedes calcular ahí rápido. Seguramente se va a simplificar o algo y ya está. Por la velocidad de la luz, jóvenes. Esa sería tu respuesta y marcas aquí, por ejemplo, la alternativa. ¿Dónde sale? La B, ¿no es cierto? Muy bien, jovencitos, eso sería entonces la pregunta 10, 11 y 12. Pueden tomarle captura y nos vamos ahora sí a la siguiente página. Bien, ya está grabando, jóvenes. ¿Qué propiedades extensivas? Las que dependen de la masa, ¿no es cierto? Volatilidad, tienes densidad, calor absorbido en la fusión del hielo y luego tienes reducción del sodio y oxidación del sodio, jóvenes. Está fácil, ¿no es cierto? Nunca olviden también, jóvenes, lo que es calor transferido. Bueno, yo nada más voy a poner calor transferido. Ustedes pueden decir ahí, por ejemplo, calor ganado o calor perdido, porque eso está dentro de esto, ¿no es cierto? Eso sería una propiedad extensiva, porque depende de la masa, jóvenes. Listo, por esa razón aquí te ponen calor absorbido en la fusión del hielo. O sea, para derretir el hielo, pues si el hielo es bastante grande, pues necesitas mayor calor. Entonces, mayor masa, más energía. Menor masa, pues necesitas menor energía, por lo tanto aquí la respuesta sería nada más eso y marcas. Por todo lo demás, pues puedes estar poniendo ahí a tu lista de propiedades intensivas si es que recién estás aprendiendo, ¿no? Volatilidad, densidad, reducción del sodio, simplemente pon reducción y oxidación. Muy bien. ¿Qué más nos dicen, jóvenes? Aquí en la pregunta número 14 te dice ¿qué propiedad es extensiva? Una vez más, en la te dice solubilidad del cloruro de sodio por cada 100 gramos de agua. Eso será extensiva o intensiva, jóvenes. La pregunta es por extensiva, ¿no? En la alternativa A ti te están hablando de la solubilidad, del coeficiente de solubilidad. No sé si te acuerdas soluciones en caso que ya hayas trabajado. Recuerden que el coeficiente de solubilidad ya te establece un valor, ¿no es cierto? Una cantidad de sal que va a disolverse en cada 100 gramos de agua. O sea, nada que ver. Esto no va a ser extensiva porque ya es constante, jóvenes. Así que F. Esto sería intensiva, nada más yo lo voy a poner ahí intensiva. Y luego tienes en la alternativa B, por ejemplo, ¿qué cosa? Calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado Celsius. ¿Será extensiva o intensiva, jóvenes? Calor necesario. Suena como extensiva, ¿no? Pero ¿qué creen, jóvenes? Es obvio que es intensiva, porque además ahí frente a tus ojos hay una propiedad que es bien extensiva, ya lo hemos visto varias veces, así que pues no puedes fallar también ahí, jóvenes. ¿De quién estamos hablando? Del volumen, porque recuerden, volumen a mayor masa, mayor espacio vas a ocupar, jóvenes. Eso depende directamente de la masa. Esto puedes relacionar más con lo que es la temperatura de ebullición. Igual, jóvenes, eso no va a cambiar, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más te dice? La corrosión también ya lo han visto por ahí. Luego tienes la combustión de gasolina, eso ya sabes, es intensiva también el término combustión, también es una propiedad química, así que no te vayas a olvidar. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería la 14 y pasamos aquí a la número 15. En la 15, ¿qué te hablan de? Una propiedad intensiva no depende de la masa. ¿Cuántas de las siguientes propiedades son
intensivas. Bien, vamos a sacar este color. Pasamos a ver. En la te dice, por ejemplo, punto de fusión. Punto de fusión, jóvenes. ¿Te acuerdas por acá? Creo que había calor absorbido en la fusión del hielo. No compares esto con esto, porque esto es calor absorbido. Te están hablando del calor que va a absorber. Aquí nada más te están diciendo punto de fusión. Entonces esto es como la temperatura de ebullición. Entonces compara con eso más bien. Esto sería intensiva, no depende de la masa. Así que el primero va a ser intensiva. Yo, si fuera el que hace el examen, pues pondría esto, es calor transferido en la fusión del hielo, y también pongo esto y ya está. Algunas más confusas. Pero jóvenes, mira, ya saben que no voy a hacer yo porque simplemente no. Mira, en la segunda te dice, no, estos son enunciados, ¿no? Terrible, jóvenes. A ver, espérame. Esto sería el primero y esto es el segundo. Bien, en el segundo dicen a ti calor absorbido por el agua. Eso sí es extensiva, ¿no es cierto? Eso más se parece a esto de acá. No se olviden, entonces, extensiva. Luego en el tercero, por ejemplo, te hablan a ti, ¿qué cosa? El peso. El peso es obvio, jóvenes, es extensiva. Ahí tampoco puedes caer, ¿no? Por nada. El cuarto te dice, por ejemplo, viscosidad. Eso ya lo habíamos visto por ahí arriba. Recuerden, viscosidad es intensiva. Ponemos ahí intensiva. Y luego tendrías el quinto, que te dicen maleabilidad. Eso también sería intensiva, ¿no es cierto? Los metales tienen esa capacidad o esa propiedad de ser maleables, jóvenes. Capacidad de hacerse láminas. Las planchas de calamina, las planchas de aluminio, todas las planchas, jóvenes, vienen de los metales, ¿no es cierto? Entonces eso es maleabilidad. No importa qué tan grande sea el metal, igual se va a hacer láminas. Un pedacito, no sé, 50 kilos, una tonelada, sigue haciéndose láminas. Muy bien, jóvenes, entonces el sexto y el último te dice a ti qué cosa. Corrosión. Ya hemos visto por ahí eso también, eso es intensiva, así que ahí tienes todas las intensivas. Bueno, jóvenes, tendrías dos extensivas. Aquí teníamos que poner extensiva. Entonces en total tendrías ¿cuántas intensivas? 1, 2, 3, 4. Así que marcas aquí la alternativa B y esa sería tu respuesta en la número 15. Bien, jóvenes, nos vamos a ir ahora sí a la siguiente página. Nada más quiero fijarme algo. Sí, todo ok. Ok, vamos a pausar aquí vuestro video, jóvenes, porque ya... Bien, jóvenes, en la número 16, por ejemplo, te dice a ti cuántas propiedades enunciadas a continuación son intensivas. Ok, también hay caen, jóvenes, ¿no es cierto? A ver, intenten, la pregunta número 16 tiene alguna trampa por ahí, deben tener cuidado, aunque ya les he dicho que existe alguna trampa, entonces F. Seguramente ya van a tener más esto. Nos hablan a nosotros de las siguientes propiedades. Vamos a resaltar las que son extensivas, porque la pregunta es por las intensivas. Presión atmosférica. De momento yo lo voy a dejar eso y luego tienes punto de ebullición. Es la temperatura de ebullición, jóvenes, eso no pueden fallar, ya tenemos una propiedad intensiva hasta el momento. Luego tienes calor absorbido, ustedes ya saben que calor absorbido es extensiva, ¿no es cierto? Así que con eso pues no te metas. Luego tienes el peso también es extensiva, no te vayas a olvidar. Y luego tienes oxidación del hierro, eso más bien sí es una propiedad intensiva, ya tenemos ahí dos. Y luego tienes el volumen. El volumen, jóvenes, ¿qué cosa es? Es extensiva porque depende de la masa, ¿no es cierto? A mayor masa, mayor volumen. Esto de aquí, jóvenes, es intensiva. Cuidado, ¿eh? Entonces en total tendrías tres propiedades extensivas, o sea, la alternativa B de tu bebecita, y marcas eso. Presión atmosférica, pues trabajar también lo que es la presión anométrica, pero estas van a ser intensivas, jóvenes. Bien, esa sería entonces la número 16
y en la 17 también no vayas a caer, porque una cosa es estados y otra cosa serían estados de agregación, ¿no es cierto? Aquí te están preguntando cuántos estados de agregación existen. Si tú marcas ahí 5, porque sabemos que existen 5 estados: sólido, líquido, gaseoso, plasma y el condensado de Bose-Einstein, entonces F de F es porque no es 5, tu respuesta tiene que ser 3, porque estamos hablando de estados de agregado, estados agregados. Solo son 3 jóvenes, el sólido, líquido y gaseoso, ¿no es cierto?, los que van a cambiar, por ejemplo, de sólido a líquido, de líquido. Esos jóvenes, esos serían lo que son estados de agregación, así que no confundan con estados de la materia, que son 5 efectivamente, pero no te están preguntando eso, te están preguntando por estados de agregación. Son los 3 y marcas 3. Esa sería la número 17, jóvenes, y aquí a partir de la 18 pues ya es estructura atómica 1. Eso más bien, si es que viene... nada más te preguntan por los electrones, cuánto vale Z, ¿no es cierto? No viene tan complicado. Pero F, jóvenes, igual, vamos a hacer algunos ejemplos acá. Mira, en la número 18, por ejemplo, te dice cuál de las notaciones proporciona más información acerca del átomo de sodio. Bueno, ¿quién te proporciona? A ti, el dato que te va a dar toda la información de un elemento es su Z, jóvenes. ¿Por qué? Porque tú sabes que en un elemento, un elemento en la tabla periódica está ubicado ¿por quién? Por el Z, ¿no es cierto?, por su número de protones. Entonces la única alternativa que te da aquí el Z, esa es la alternativa B, por lo tanto vas a marcar eso y ya está, y eres feliz, ¿no es cierto? Esto no, porque aquí te están dando la masa, aquí no te dan nada, el símbolo nada más, y acá también te dan, de hecho esto está mal, ¿no?, porque es 24, todos igual, nada que ver, jóvenes. Entonces no se olviden, sería el Z, el número de protones. Muy bien, eso sería la pregunta número 18, jóvenes, y nos vamos a ir aquí a la siguiente página. Bueno, para el solucionario, pues obviamente lo voy a juntar esto, no te voy a enviar así, jóvenes, porque hay mucho espacio, ¿no? Tienen que aprender a imprimir, jóvenes, en A3, esto está en A3, no está en A4, así que si intentas imprimir en A4, lo más probable es que se te va a cortar o va a salir, no sé, defectuoso. No sé, todavía no he probado, jóvenes, hasta ahora, pero sí se puede imprimir en A4, así que no se olviden. A3 en A4. Pero es A3 esto de acá. Bien, a ver, pasamos aquí, jovencitos, veamos qué nos dice. A ver, vamos a poner solucionantes. Bien, te dice, los números de electrones de 3 isóbaros. Bien, puedes poner ahí tus isóbaros. Recuerden los tipos de núcleos, jóvenes. Estamos hablando de los isóbaros igual masa, isótopos igual protones, isótono sería igual neutrones, ¿no es cierto? Eso no olviden. Entonces, siempre que te hablen de isóbaros, acostúmbrate a poner elementos distintos. No me estés poniendo X o Y, todo igual, porque solamente en los isótopos puedes poner eso. Bien, si bien es cierto, no te van a revisar tu examen, o sea, tu resolución, pero bueno, pues tienes que hacer lo correcto, jóvenes. Si no, F de F, acá tienes tu A, esto también sería el otro y esto también. Son iguales porque te están hablando de los isóbaros. Dice que son eléctricamente neutros, no olvides cuando es eléctricamente neutros, pues la carga sería 0. Si quieres le pones, yo no le voy a poner porque me confunde peor, ¿no es cierto? Bien, el resto tiene que ser distinto. Aquí puedes poner Z y por ahí puedes poner N también. Sería Z, aquí va a ser Z1 y acá vas a poner Z2 y por acá pones N, N1 y por acá sería N2. Listo, ¿qué más te dice? La suma de los electrones. El número de electrones de 3 isóbaros eléctricamente neutros suman 242. Tú ya sabes que en un átomo neutro electrones es igual a protones. Bueno, pues entonces sumas nada más acá Z más Z1 y luego tendrías más Z2. Todo eso tiene que darte 242. ¿Qué más te dice? Además los números de neutrones suman 262. Bueno, pues N más N1 más N2 sería N2, esto es 1, igual a 262. Listo, jóvenes, y nada más tienen que recordar ustedes que A es igual a Z más N, ¿no es cierto? De hecho, en estructura atómica 1 nada más trabaja en esta fórmula de acá. A es igual a Z más N. Y con eso pues es todo. Aquí vamos a sumar porque Z más N te daría ¿qué cosa? La letra A, igual Z1 más N1 te va a dar esto. Y Z2 más N2 también te va a dar la letra A. En todo caso tendrías aquí básicamente 3A, ¿no es cierto? A más A te va a dar 3A y por acá tendrías ¿cuánto? 504, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto tu A sería 168 y marcas eso. Muy bien, jóvenes, eso sería por ejemplo en la pregunta 19, así que eso se puede trabajar mentalmente, claro. Yo creo que sí, porque
para trabajarlo mentalmente, estoy seguro que te van a poner sistemas de ecuaciones. Eso sí se puede trabajar rápido. Y si no, pues F, ¿no? A lo mejor nada más te ponen un átomo y ya pues tú tendrías que trabajar para un átomo. Bien, en la 20 que te dice, por ejemplo, la relación entre el número de masa y el número atómico, dice que la relación de masa, a ver, vamos a poner esto con este color. A entre el número atómico, entre el Z, ¿cuánto es? De un átomo neutro es 16 a 7. Ahí está. Este es tu átomo. Recuerda, siempre ponle un A, un Z y un N. Entonces, A sobre Z sería 16 séptimos. La pregunta aquí es, bueno, si posee 45 neutrones, esto vale 45. ¿Y qué más te dice? ¿Cuántos electrones posee su catión divalente? La pregunta es esto, jóvenes. ¿Cuántos electrones tiene su catión divalente? Para calcular electrones necesitas averiguar el Z, ¿no es cierto? Entonces, electrones sería igual a este Z menos este 2. Z menos 2. Listo, entonces, ¿cuál es tu Z? Tendrías que averiguar. De hecho, tu Z va a ser múltiplo de 7, ¿no? Mira, múltiplo de 7 menos 3. Ustedes apliquen aritmética ahí. Y ya está, tienen la respuesta. Fíjense que no lo van a hacer, pero F, jóvenes, mira, aquí le ponemos una constante y vamos a sacar este color. ¿Qué van a decir aquí, jóvenes? Fácil, tú sabes que Z más N es igual a A, entonces pues resta y nada más. A menos Z te va a dar N, ¿no es cierto? Aquí tienes A vale 16, Z vale 7. Bueno, 16 menos 7 te va a dar 9, 9K sería igual a 45. Y eso te va a salir el valor de K, ¿cuánto? 5, ¿no? 9 por 5, 45 y ya está, ya tienes. Concluyes acá, jóvenes. En conclusión, electrones sería igual a Z vale 7K, 7 por 5 sería 35, jóvenes, menos 2, eso te va a dar 30 y 33. Y ya está, esa sería tu respuesta, por ejemplo, en la número 20. Y márgenes, jóvenes. Muy bien, pasamos aquí a la 21, jóvenes. En la 21, por ejemplo, te dice a ti qué cosa. La diferencia de los números de masa de dos isótonos. Antes quiero ver algo. Sí, todo correcto, jóvenes. Dice, la diferencia de los números de masa, aquí está tu isótono, te hablan de dos isótonos, pones ahí. Aquí también tienes que poner elementos distintos porque te están hablando de isótonos. Solamente son iguales los isótopos, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Y, esto va a ser N y esto también sería N. Bien, aquí le pones A y por acá también A1, acá sería Z y por acá le vas a poner Z1. Bien, entonces, la diferencia de los números de masa, A menos A1 dice que vale ¿cuánto? Dice que vale 1. Y la suma de sus números atómicos, o sea, Z más Z1, dice que vale en este caso ¿cuánto? 69. 69. Muy bien, ¿qué más te dice? Determina el número atómico del átomo más ligero. ¿Cómo te das cuenta quién es el átomo más ligero? Está fácil, ¿no es cierto? ¿Quién es menor aquí? ¿La A o la A menos 1? Es esto de acá. Entonces, eso va a ser el átomo más ligero. O sea, necesitas encontrar ¿qué cosa? Este Z1. Bueno, entonces ese sería tu objetivo, no sé cómo calcularás, pero ahí tienes que llegar. Lo que voy a hacer acá sería, jóvenes, fácil, voy a reemplazar lo que ya sé. Ustedes saben que Z más N es igual a A, igual aquí se cumple Z1 más N, tiene que darme A1. Entonces, esta A sería Z más N. Bien, puedes reemplazarlo directo, ¿no? Esta vez lo vamos a poner todo como debería ser, pero algunos ya se dan cuenta y el N se va a ir, ¿no es cierto? Pero en fin, jóvenes, acá vamos a poner menos, acá tendría Z1 más N. Z1 más N, todo eso debería darte igual a 1. Entonces te das cuenta que esto y esto se van y te va a quedar Z menos Z1, eso sería igual a 1. Entonces ya tienes dos ecuaciones, esto vamos a llamarlo 1 y esto sería el 2. Entonces yo lo voy a traer aquí el 2, jóvenes, y nos estaría quedando más o menos así. Z más Z1 igual a ¿cuánto? A 69. Muy bien, sistema de ecuaciones. Nosotros queremos el Z1, entonces eliminen el Z, jóvenes. Para eliminar el Z, pues lo que tendrías que hacer sería restar hacia arriba, ¿no es cierto? Claro, Z menos Z se van. Z1 menos Z1, eso se convierte en positivo, por lo tanto aquí tendrías ¿cuánto? Bueno, pues sería 2 veces Z1 y acá te va a dar 69 menos 1, 68 y tu Z1 sería igual a 34. Muy bien, jóvenes, eso sería por ejemplo la número 21, así que marcas nada más la B. Ahora sí, pueden tomar captura, jóvenes, si es que desean, y si no, pues ya saben, nos vamos aquí a la siguiente página.
Ok, mira, en la 22, por ejemplo, te dice con respecto a las proposiciones señale verdadero o falso según corresponda. Ok, el primero te dice, por ejemplo, a ti qué cosa. Los núcleos carbono 12 y carbono 14 poseen propiedades químicas similares. Recuerden, jóvenes, que cuando hablamos de los tipos de núcleos, por ejemplo, me refiero a lo que son los isóbaros, isótopos, isótonos, de los tres tipos de núcleos solamente tienes que tener cuidado en quién, jóvenes, en los isótopos, porque estos señores van a tener propiedades químicas similares. Todo lo demás tiene que ser distinto, jóvenes, eso no se olviden. Así que nada más yo te lo voy a anotar por acá, los isótopos, ¿no es cierto? Estos tienen igual número de qué, jóvenes, número de Z. Por lo tanto, pues tratan del mismo elemento. Vamos a hablar, tratan del mismo elemento. Bien, ¿qué más hemos dicho, jóvenes? Que sus propiedades químicas son iguales. Yo voy a poner el símbolo igual y una S al final para no escribir tanto, jóvenes. Y luego tendrías las propiedades físicas, recuerda, estas son diferentes, no se olviden. Para los otros tipos de núcleos, para los isóbaros y los isótonos, tratan de elementos distintos, las propiedades químicas y las físicas son totalmente distintas. Jamás te olvides, solamente ten cuidado con los isótopos y sus propiedades químicas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ello? Pues porque aquí te están poniendo carbono, carbono. O sea, te están hablando del mismo elemento, de los isótopos del carbono, carbono 12 y carbono 14. Entonces, ¿tendrán propiedades químicas similares? Por supuesto que sí, por lo tanto el primero va a ser correcto. Bien, en el segundo, por ejemplo, te dicen a ti qué cosa. Te dicen, para dos isóbaros, el de mayor carga nuclear presenta menor cantidad de neutrones. Pues invéntate cualquier isóbaro, yo puedo poner aquí, por ejemplo, X, y acá te voy a poner Y, acá que sea 20, y acá que sea, no sé, 40. Ah, no, perdón, no puede ser 40, porque estamos hablando de los isóbaros. Terrible. Es la tableta, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí 20 también. Entonces, si yo le pongo aquí, por ejemplo, no sé, 18, vamos a exagerar. Aquí yo le voy a poner 4. El que tiene mayor carga nuclear sería el X, ¿no es cierto? Entonces, los neutrones me va a dar 2 y acá tendría que poner yo 16. Entonces, si ves el enunciado te dice, el de mayor carga nuclear presenta menor cantidad de neutrones. Por supuesto que sí, mira, fíjate, tiene menos neutrones que el otro tiene 16. Esto tiene mayor carga nuclear. Entonces tiene menos neutrones. Bueno, entonces sería verdad, así que le vas a poner aquí una V. Y ahorita. Muy bien, ¿qué más te dice? Luego el tercero te dice, por ejemplo, a ti lo siguiente. Vamos a sacar este color. Para dos isótonos, te están hablando de los isótonos, igual neutrones, puedes inventarte igual ahí tus isótonos. No sé, vamos a poner, por ejemplo, XY, ahora vamos a poner 10 y 10. Todo lo demás tiene que ser distinto. Aquí yo le voy a poner 4, acá se me ocurre ponerle 8, por ejemplo. Esto va a ser 18, esto de aquí sería 14. Muy bien, entonces dice, la diferencia de sus números másicos es igual a la diferencia de sus números atómicos. Bien, debería cumplir esto, mira, según el enunciado para que sea verdad. 18 menos 14 debería ser igual a 8 menos 4, ¿no? Es igual, por supuesto que sí, acá te da 4, acá también te da 4. Por lo tanto, ese último enunciado también sería correcto y le vas a poner nada más una V. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería, por ejemplo, la número 22 y nos vamos a ir aquí a la número 23. Eso también es un poco de teoría, aunque no es tanto. Así que F. ¿Qué te dice en la 23? Interesante. ¿Alguien ha encontrado la respuesta en la 23, jóvenes? No, no es cierto. Sí, no hay. F. Porque la pregunta señale la proposición incorrecta. Ahora que lo veo no sale. Dice, todos los átomos tienen protones. Todos los átomos tienen protones. Por ejemplo, aquí ese término que, bueno, ese artificio que usamos cuando decimos que, bueno, cuando te encuentres con el término todo solo suele ser falso. Aquí, por ejemplo, nada que ver. Te están hablando de los protones. Si hablamos de un elemento, jóvenes, es obvio que va a tener protón, porque si no, ¿cómo estaríamos hablando de un elemento? Es como su DNI, ¿no es cierto?, de los elementos, lo que son el número de protón, porque todos los elementos en la tabla periódica se van a ubicar con su Z, o sea, con el número de protones. Entonces, si hablamos de un número de protón, pues significa que le corresponde a algún elemento. Es como si hablaría de tu DNI, del número de tu DNI, y tú no existieses. No tiene sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso sí aplica aquí. ¿Todos los átomos tienen protones? Sí, efectivamente, verdad. Bien, ahora en la B, ¿qué te dicen? La especie química monoatómica tiene 30 neutrones. Bueno, ahí no puedes sufrir nada, ¿no? Acá pones 30 más 26 te va a dar 56, también sería verdad. Aquí te dicen el ion tiene 18 electrones, ahí tampoco puedes fallar, ¿no? Nada más agarras este 15, aquí arriba tienes menos 3, recuerda, para calcular electrones sería 15 y ese menos baja a sumar más 3, eso te va a dar 18. Ahí se equivocan ustedes, F de Fs, cuidado que te pase eso. Luego el último que te dice,
En toda especie química monoatómica neutra, el número de protones es igual al número de electrones, eso tú sabes por teoría, ¿no es cierto? En un átomo neutro se cumple que electrones es igual a protones. Neutro nos referimos a que no tiene carga. Puedes poner si deseas más 0 y menos 0, pero no estaría bien, jóvenes. En fin, entonces eso también es correcto, así que no hay respuesta. Mira, todos son correctas. Bueno, aquí se ha borrado la alternativa E, por esa razón pues no tienes respuesta. Pero tendría que ser la alternativa E, jóvenes. En la E te ponían, creo que decía algo como F de Fs, no recuerdo, luego reviso ahí el pack completo y les aviso. Pero aquí todos son correctas de momento, así que nos vamos a trasladar a la número 24, jóvenes. Sí, sí, se está grabando, por suerte. Pero hay una parte que no se está grabando, creo. F, jóvenes. ¿Qué dice, profe? ¿Y los leptoquarks? Leptoquarks. Pero eso ya sería muy detallado. Tendrías que empezar a trabajar los neutrinos y los muones. Pero los electrones como tal, no. Estas no van a tener siempre quarks. Pero bueno, a ver, continuamos acá. ¿Qué les iba a decir? De los quarks, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los quarks, pues es el quark arriba y el quark abajo. Son tres pelotitas, jóvenes, más o menos así, que están enlazados por estas rayitas, ¿no es cierto? Los quarks arriba, recuerden, se va a simbolizar con una U y luego tienes la P y luego tienes otra P. Arriba y abajo. Abajo no es una P, es una D del down. Terrible. Ahí está. Listo. Entonces, recuerden que esto vale, por ejemplo, esto era más un tercio, ¿no es cierto? Esto era menos 2 tercios. Acá tenías menos 2 tercios. Igual por acá puedes poner ahora 2 arriba y por acá 1 abajo. Bien, aquí tendrías otra vez más un tercio y por acá tienes más un tercio y esto sería menos 2 tercios. Bien, aquí nada más tienen que sumar, jóvenes. Esos son los quarks, mira. Acá tendrías qué cosa. Sumen, a ver, más un tercio y menos 2 tercios, menos 2 tercios. ¿Cuánto te va a dar? Aquí estamos poniendo al revés, ¿no? Sí, porque los negativos van a ir arriba, jóvenes. A ver, vamos a borrar esto. Ok, aquí van los 2 tercios, jóvenes. Esto es menos un tercio y esto sería menos un tercio. Listo, ahora sí. Entonces, sumen acá. Voy a borrar esto también, jóvenes, porque claro, eso nos va a confundir. A ver, sería 2 tercios menos un tercio y luego tienes menos un tercio. Igual acá pueden sumar 2 tercios más 2 tercios y por acá tienes menos un tercio. Si te das cuenta, aquí te va a dar ¿cuánto, jóvenes? 2 menos 2 te va a dar 0, o sea, básicamente te da 0 y acá sí, 2 más 2 menos 1 te va a dar 3, entre 3 te va a dar más 1. Entonces, eso te explica la carga de los protones y de los neutrones. Los neutrones están formados por un quark arriba y 2 quarks abajo, por esa razón no tienen carga. Ahí está el 0, lo que normalmente se pone encima de la n, ¿no es cierto? En cambio, los protones pues están formados por 2 quarks arriba y un quark abajo. Esa es la explicación por qué los protones tienen carga positiva en la parte de arriba, jóvenes, como más 1. Muy bien, jovencitos, entonces eso sería, por ejemplo, respecto a los quarks. Los electrones están formados por quarks Nelson. Bueno, entonces marcas aquí, la respuesta sería, son correctas solamente el primero, así que marcarás el 1, ¿no? Son correctas, solo uno. La de tu amorcito. Muy bien, jóvenes, entonces eso sería, por ejemplo, la pregunta número 24 y nos vamos a ir aquí a la siguiente página. El positrón es la antipartícula del electrón nada más.
Bien, en la 25, ¿qué te dice, por ejemplo? Balancear la siguiente ecuación nuclear. Bueno, eso ya es química nuclear, jóvenes. No es tan complicado, nada más tienen que conocer las principales partículas. De hecho, puedes trabajarlo directamente ahí, ¿no es cierto? Porque se trata de sumar y restar nada más. Acá tienes, por ejemplo, 210, acá tienes 206. ¿Cuánto te falta? Te falta 4 y pones un 4 por ahí. ¿Qué más? En la parte de abajo tienes 88, acá tienes 86. ¿Cuánto te falta? 2. Entonces, ¿qué partícula tiene 4 y 2? Tienen que conocer las principales partículas, ¿no es cierto? Que sería 1 y 0, los neutrones, el neutrón. Y luego tienes, por ejemplo, lo que es el protón, que va a ser el protón, digo, el alfa, núcleos de helio, va a ser 4 y 2, ahí está, alfa. El protio sería H11, el deuterio va a ser H21, esos no son populares, normalmente se trabajan estos de acá. Y luego tienes el beta negativo, o simplemente puedes llamar electrón, yo lo voy a poner beta, pero puedes decir también electrón. Siempre vas a utilizar como E- cuando vas a tener una captura acá electrónica. Pero si esta emite nada más partículas beta, pues tienes que poner así como tienes acá. En fin, jóvenes, luego tienes el beta positivo, lo que están mencionando ahorita, que sería el positrón. Vamos a poner ahí beta positivo. El positrón. Entonces, si te dicen positrón, pues tendrás que trabajar así como tienes acá. Listo, entonces, ¿quién tiene 4 y 2? Ahora ya sabes, es la partícula alfa, pues pones ahí nada más y completas ahí la reacción nuclear. Y listo, eso es todo. Y entonces aquí pues nada más vas a marcar la alternativa A. Y se acabó, jóvenes. Muy bien, terminamos aquí con la número 26, que te dice ahí. Te dice lo siguiente, con respecto a las proposiciones, el primero nos dice, por ejemplo, lo siguiente. La radioactividad es la emisión espontánea de radiaciones principalmente alfa, beta y gamma de núcleos de átomos estables, ¿verdad o falso? Todo estaba bonito hasta que te dijeron estable, ¿no es cierto? Tú sabes que esto pues es cuando es inestable, jóvenes, no cuando es estable. Así que fuentes, eso sería falso. Y luego en el segundo, por ejemplo, te dice los rayos alfa son de naturaleza corpuscular e idénticos a átomos de helio. Les voy a dar una chance, jóvenes, digan si esto es verdad o falso. Yo le voy a poner signo de interrogación. El tercero, ¿qué te dice ahí? Los rayos beta son desviados por campos eléctricos hacia el polo positivo, ¿verdad o falso? Si hablamos de los rayos beta, jóvenes, acuérdense, aquí voy a poner 3. Hablamos de esto, negativo, ¿no es cierto? Tiene carga negativa. En otras palabras, estamos hablando de los electrones. Los electrones tienen carga negativa, entonces estos se van a desviar hacia dónde, jóvenes. Es obvio, a la placa positivo. Esto sí es correcto. Bien. El segundo, si es que han dicho verdad, pues F de F, ¿no es cierto? No es correcto, porque te dicen ahí idénticos a átomos de helio. En ningún momento nosotros hemos hablado átomos de helio, hemos dicho núcleos de helio. Son cosas distintas, jóvenes, así que cuidado, no caigas. Pero esto sería falso porque nos hablan o nos están comparando de átomos. Se refiere a átomos, jóvenes. Estos no van a ser átomos, estos son partículas. O sea, lo que puedes comparar serían con núcleos de helios y ya está. Bueno, jóvenes, entonces aquí tu respuesta sería, la pregunta es, con respecto a las proposiciones, es correcto afirmar nada más el tercero y marcarás eso, la D. Bueno, jóvenes, entonces eso sería, por ejemplo, la número 26. Vamos a guardar esto para que, ya sabes,